Conoce, aprende, vive. La riqueza, los tesoros, la gastronomía y la magia del Perú. Un encuentro digital donde descubriremos cómo vivir el Perú desde casa. Emociónate con nuestras actividades y eventos que inspiran. Conoce lo mejor de nuestras exportaciones y comercio. Aprende sobre la riqueza de nuestra tierra y gastronomía. Y vive con nuestros artistas lo mejor de esta cultura dedicada al mundo. Todo esto en la Semana del Perú. Colombia vive Perú. Mucho por conocer. Del 16 al 24 de julio de 2020. En exclusiva por colombiaviveperú.com. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero darles la bienvenida a este conversatorio en el marco de la Semana del Perú en Colombia, este año virtual, titulado Mujeres del pasado en voces del presente. Cuando preparamos la Semana del Perú en Colombia hace unas semanas, Yolanda Sánchez, encargada de los asuntos culturales en la Embajada, me propuso realizar este conversatorio en base a la exposición virtual del Museo Larco que lleva el mismo nombre. De inmediato nos entusiasmó muchísimo la idea y fue muy grato que ese entusiasmo fuera también reflejado en el entusiasmo del Museo Larco. Así que esa es la razón por la cual hoy día podemos contar con este conversatorio. Yo quisiera que ese sea el comienzo de una fructífera relación con el Museo Larco, porque nosotros tenemos la intención de que esta plataforma que hemos creado para la Semana del Perú se convierta en una plataforma permanente después de la Semana del Perú para continuar difundiendo toda la riqueza del Perú y de su cultura a través de una plataforma que llevará como nombre Colombia Vive Perú. Por ello quisiera agradecer esta tarde a Ula Homsky, que es directora del Museo Larco, exministra de Cultura del Perú. Ella es arqueóloga y museóloga peruana. Quisiera también agradecer la presencia de María Eugenia Ilia, historiadora del arte y museóloga, y de Fanny Mora, socióloga y consultora internacional en lactancia materna. Por último, quiero agradecer a Isabel Collazos, que es actual curadora de colecciones del Museo Larco y profesora de la maestría de Museología y Gestión Cultural de la Universidad Ricardo Palma, quien va a moderar este conversatorio. Todas ellas, además, forman parte de la muestra, porque son algunas de las voces del presente. Ellas probablemente lo vayan a escuchar ahora o lo podrán escuchar en la muestra. Ellas se han expresado respectivamente sobre el ciclo de la diosa Luna, la anciana Cupisnique, la mamá Cacao y las muñecas Chancay. Los invito, si no han tenido oportunidad de ver la muestra virtual del Museo Larco, a visitarla, porque es realmente muy interesante. Esta muestra está constituida por cerámicos que representan a mujeres extraordinarias en la voz de mujeres extraordinarias del Perú y del mundo, describiendo lo que ven y reflexionando sobre las mujeres ahí representadas, dándoles a esas mujeres del pasado una voz a través de sus voces en el presente. Quiero leerles una de las partes de la propuesta del Museo Larco al presentar esta muestra, y que en mi opinión expresa muy bien la complementariedad de lo femenino y lo masculino, a la que creo debemos aspirar como un principio indiscutible en el presente. Y cito: para las antiguas peruanas y peruanos, la dualidad era un principio natural. La mujer es considerada la contraparte necesaria, opuesta y complementaria del hombre. Lo femenino y lo masculino son dos fuerzas necesarias para la vida y la prosperidad de nuestro mundo. Juntos, mujeres y hombres trabajan y juntos propician rituales para los dioses y para sus ancestros. Es así como esta muestra nos presenta mujeres en sus diversos roles y en roles de absoluta relevancia. La mujer adulta, diosas, la curandera, las textileras, chancay, tejedoras de historias, pero también depositarias no solo de un saber ancestral, sino de la memoria colectiva, madres, la madre tierra, mujeres vulnerables pero fuertes, mujeres que dan la vida misma y la nutren, y dos conceptos que se presentan repetidamente en varias de estas voces: orden y equilibrio. Al agradecerles por acompañarnos esta tarde, espero que todas y todos disfruten este conversatorio
Y los invito nuevamente a visitar la muestra del Museo Larco, Mujeres del Pasado en Voces del Presente. Muchísimas gracias. Y le doy la palabra a Isabel Collazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, embajador Ignacio Higueras. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Isabel Collazo, soy curadora del Museo Larco y para mí en verdad es un infinito placer poder saludarlos y poder conectarnos con ustedes el día de hoy. Queremos agradecer en primer lugar la iniciativa de la Embajada de Perú en Colombia, de invitarnos a participar en esta gran semana del Perú con este conversatorio sobre la exposición virtual e intervención temporal que realizamos aquí en el Museo Larco con el nombre Mujeres del Pasado en Voces del Presente. Esta exposición se realizó en marzo de este año y fue en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Nuestra propuesta consistió en seleccionar 14 piezas de nuestra colección que nos permitían conocer más sobre la historia de la mujer en el antiguo Perú. Y lo que decidimos es que para hablar de estas 14 piezas invitamos justamente a 14 mujeres. 14 mujeres de distintas nacionalidades, de Perú, por supuesto, de los Estados Unidos también, de Israel, Polonia y Alemania y Francia también. ¿Por qué? Porque sabemos que, y bueno, siempre decimos en el museo, que el arte del antiguo Perú es un arte que conmueve al mundo entero y que conmueve por su singularidad y al mismo tiempo su universalidad. Además de escoger a mujeres de diferentes partes del mundo, decidimos escoger a mujeres de diferentes disciplinas. ¿De qué disciplinas? No solamente de arqueología y de historia del arte, sino que escogimos, por ejemplo, a una socióloga experta en lactancia, que es Tami Mora, con quien conversaremos pronto. También escogimos a una médica y partera, a una artista. Para nosotros en el Museo Larco es muy importante incluir otras disciplinas. Creemos que para entender el antiguo Perú tenemos que tener una perspectiva mucho más amplia. No nos restringimos a la arqueología y la historia del arte, sino queremos beber de otros saberes, de otras experiencias, de otras disciplinas. Cada una de estas 14 curadoras invitadas se inspiraron en una pieza del museo Larco e hicieron uso de su propia voz, lo cual fue bastante interesante, y compartieron lo que llamamos nosotros fascinación por el antiguo Perú. En esta exposición virtual multicurada, una exposición con múltiples voces, cada investigadora nos ha invitado a reflexionar sobre la mujer en el pasado, sobre las prácticas femeninas que se mantienen hasta el día de hoy, sobre lo femenino en sí, qué es lo que significa, y su rol en la naturaleza y en nuestras propias vidas. Siempre con una mirada del presente, desde un punto de vista personal y al mismo tiempo profesional, que nos demuestra cuán vigente es el arte precolombino. Para discutir de esto y muchas cosas más, hemos invitado el día de hoy a 3 de estas curadoras, de estas mujeres curadoras, para que participen en este conversatorio, ¿no? Entre ellas están María Eugenia Illa, que nos comentará sobre la anciana Jupinique, está Fanny Mora, que nos hablará de la mamá cacao, y nuestra directora Una Holmquist, que hablará de sus experiencias con la diosa Luna. La reflexión de nuestras curadoras no parte del objeto en sí mismo, sino de sus propias experiencias, de sus propios saberes y sus propios afectos. Ellas logran hacer fuertes conexiones con el presente, con el rol que las mujeres cumplimos hoy, y eso es lo más interesante. A lo largo de sus presentaciones, nosotros los invitamos a todos ustedes a que nos hagan llegar sus comentarios, sus consultas, sus dudas, que van a ser resueltas al final de la participación de cada una de ellas. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden hacerlo a través del chat de Zoom, aquí mismo, o de la página de Facebook de la Embajada de Perú en Colombia, e incluso también de la página del Museo Larco. No se preocupen porque todas las preguntas serán respondidas al final, o trataremos de responder todas las preguntas al final. Quiero presentar a nuestra primera panelista. Ella es María Eugenia Illa. María Eugenia Illa es historiadora del arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Ella estudió luego una maestría en antropología, ahí mismo en la Universidad de San Marcos. Además, tiene otra maestría en museología por la Universidad Ricardo Palma. María Eugenia se ha dedicado a la investigación, a la curaduría y a la divulgación del patrimonio cultural material e inmaterial desde una perspectiva interdisciplinaria. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas sobre el arte tradicional andino y sobre la pintura indígena amazónica contemporánea. Actualmente, María Eugenia ejerce la docencia en la Universidad San Marcos y la Universidad Ricardo Palma. Muchas gracias, María Eugenia, por acompañarnos. Antes de que empiece María Eugenia, ella nos habla sobre la anciana Cupisnique y ese es el video que veremos a continuación. Anciana Cupisnique, afectos. La mujer de la vasija me recuerda a mi madre. Ella siempre sabe dar el peso justo a las cosas más importantes: la amistad, la solidaridad, los afectos y la familia. Las mujeres mayores ven la vida desde una perspectiva más amplia, acumulan historias, experiencias, son más sabias. Pese a ello, esta etapa de la vida no es siempre bien comprendida. A pesar del despertar de la conciencia de género, en nuestro tiempo la vejez sigue siendo un gran tabú, incluso para las feministas. Aún no somos capaces de reconocer la complejidad de la vida y de verla en su verdadera dimensión. La vejez nos asusta. Por ello, la anciana de la vasija Cupisnique nos invita a reflexionar sobre el valor de la mujer adulta. ¿Quién era? ¿Por qué la representaron? ¿Qué rol cumplió en su sociedad? ¿Era alguien que personificaba la sabiduría? Quizá fue una chamana que conocía las propiedades de las plantas y los cultivos, del movimiento de los astros o el calendario agrícola. Quizá ayudó a su pueblo a enfrentar las sequías. Soy María Eugenia Illa Miranda, historiadora de arte y museóloga del Perú. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy agradecida por esta invitación. Esta hermosa pieza inspiró muchas ideas importantes que tienen que ver con precisamente los roles que la mujer asume, y ha asumido y asumirá, es decir, todo este caudal de conocimientos y saberes que nos han acompañado. En este momento vamos a ver unas diapositivas que he preparado, porque he tratado de establecer una ruta con algunas mujeres importantes, algunas de las cuales forman parte digamos, de mi experiencia de vida. Algunas de ellas las he conocido a partir de los procesos de investigación que he realizado, es decir, son artistas importantes, y de algún modo han conectado con esta gran idea, ¿no? Que es bastante importante. Yo, como vamos a ver un poco más adelante, he tenido la fortuna de poder comentar sobre una pieza que habla precisamente de una mujer que es adulta y por consiguiente es una etapa tan complicada y tan compleja de nuestra sociedad y de nuestra vida, y una de las cosas que más me hizo pensar es lo difícil que es a veces hablar sobre la etapa adulta, es decir, es un tema que sigue siendo indudablemente un tema poco tratado, un tema que es un tabú para muchas. Eso es algo que precisamente esta pieza nos guía, nos da algunas líneas para poder pensar en el valor de este momento de la vida de la mujer y en esta cantidad de conocimientos que acumula y que, como menciono, la llena de sabiduría. Una sabiduría que responde sin duda a muchas, no solamente experiencias, sino a muchas dificultades que seguramente ha tenido que superar, ¿no? Empiezo con esta gran mujer, gran amiga y además una dramaturga, crítica de teatro tan importante, que es Sara Joffre. Acá la vemos mirando la cámara, ella está esperando en Estados Unidos, en Nueva York,
que recibir la entrada de teatro de una obra de Bertolt Brecht, que era muy especial para ella en ese momento porque la actriz principal era Meryl Streep. Bueno, Sara es una persona que ha hecho muchísimo, es decir, tiene una gran fama como dramaturga, es una mujer que además autogestionó todo lo que hizo, hizo mucho por el teatro peruano, instaló la idea de pensar en un teatro peruano en un momento en el que no era uno de los temas más importantes, es decir, que se miraba principalmente en otros lugares, y siempre eran estas iniciativas muy personales, mejor dicho, hechos desde un punto de vista que partían de ella y que invitaban a otros jóvenes, ¿no? Pero muchas personas no saben que Sara Llofré además también estudió historia del arte, y es en ese momento en que yo tengo la fortuna de conocerla y además compartir clases con ella. Y era muy especial, como podrán imaginarse, porque Sara tenía una personalidad y tenía una experiencia de vida que para nosotros que recién ingresábamos a San Marcos era algo muy novedoso y a veces, como se dice, nos rompía los esquemas, ¿no? Sara nos dio muchas lecciones, a mí y a muchas chicas y jóvenes de mi generación. Nos dio lecciones no exactamente de teatro o de historia del arte, ¿no? Nos dio lecciones de vida, de dignidad, ¿no? En esa época San Marcos pasaba por una etapa bastante difícil, muy complicada. Sin embargo, Sara no tenía el más mínimo problema en, por ejemplo, hacer jornadas de limpieza, en buscar espacios dignos para poder llevar clases. Y esas eran algunas de las cosas que quizá en un primer momento no entendíamos muy bien porque nos parecía tan extraño que alguien tan conocido tuviera estas dinámicas. Otra de las cosas que es sorprendente y nunca voy a olvidar de las muchas cosas que podría hablar de ella, era esta sabiduría. Esta sabiduría que, por ejemplo, se reflejaba en una suerte de activismo ecológico permanente. Ella no era que saliera a las calles, ella cuidaba el agua de una manera de la cual nunca, jamás he visto a nadie tener tanto respeto, tener tanto cuidado, por ejemplo, por el agua. Y me refiero desde hace varios años atrás, es decir, ahora tenemos otra conciencia al respecto, ¿no? Y Sara estaba encaminada a muchos temas vinculados a la niñez, buscaba descentralizar la idea de teatro, o sea, buscaba hacer un teatro peruano, pero no limeño, ¿no? Un teatro peruano en el más amplio sentido de la palabra. Entonces, esta sabiduría, esta manera de enfrentar la vida, desde mi punto de vista, hacen de Sara una de estas mujeres, una de estas grandes mujeres, que indudablemente del quien podemos decir muchísimo más todavía, ¿no? Y precisamente continuando con la siguiente diapositiva, me interesó principalmente resaltar algo que me llamó mucho la atención en relación a estas dos importantísimas mujeres, muy reconocidas en el ámbito de la historia del arte peruano. Me refiero a Julia Codecido y a Teresa Carballo. En esta imagen la vemos con José Sabogal, Enrique Camino Brent, y a un costado está además Alicia Bustamante. ¿Por qué me llamó la atención? O sea, me resulta interesante. Porque ambas, justo son las que están agarrando los queros en este momento. Ambas fueron las primeras, formaron parte de la primera promoción de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ambas se adscribieron rápidamente a la corriente artística que José Sabogal de algún modo instauró. Se sensibilizaron muchísimo con el tema y tuvieron un pensamiento, una reflexión bastante seria en relación a lo que tenía que ser también en ese momento un arte con características nacionales. Pero algo que me pareció bastante conmovedor y que lo pude ver en algún momento visitando la casa de Julia Codecido, la Casa Museo, con otra amiga historiadora de arte, Gabriela Germaná, pudimos ver que ellas dos habían sido muy amigas desde que ingresaron a la Escuela de Bellas Artes, compartieron además el ejercicio de la docencia, fueron, se puede decir, pioneras en ese ámbito, y el tema de la amistad de las dos, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a poder ver, por ejemplo, algo que también tiene que ver con este relato, ¿no? Que es una imagen. Por favor, la siguiente diapositiva, si fuera...
una imagen de ellas un poco mayores, es decir, tuvieron una actividad contra viento y marea, muy disciplinadas, las dos ejercieron la docencia en distintos ámbitos, siempre fueron muy consecuentes con su idea y con su vocación artística. Ambas fueron bastante longevas. Bueno, entre las dos, Julia Codecido era mayor, y lo que me pareció muy emocionante y muy conmovedor era la amistad que había hecho, de algún modo, que, o sea, permitió que Teresa Carballo acompañara a Julia Codecido hasta el último momento de su vida, cuando era quizá el tiempo en que más necesitaba de de todas estas personas para poder pasar momentos complicados. Entonces, esa amistad, esa solidaridad, ese tema que conecta y que hace, bueno, sobre todo en las mujeres, estos vínculos me parecen verdaderamente fabulosos, forman parte de todos estos amplios conocimientos que se va ganando conforme uno se va haciendo más adulto y va tomando la cuenta de qué es lo más importante, ¿no? Del mismo modo, en la siguiente diapositiva, vamos a poder ver, por ejemplo, otro trabajo muy, muy importante que tiene que ver con el dar el espacio, con descentralizar la mirada canónica del arte de aquellos años. Eso lo va a hacer Alicia Bustamante, a quien curiosamente también conoció Sara Llofré, y eso es muy valioso porque la mirada crítica que ella tenía en relación a la poca visibilidad y el poco espacio que se le daba, no solamente a los objetos artísticos, a estas maravillas que podemos ver acá, los mates burilados, que ahora son motivo de orgullo de nosotros, por aquellos años no formaban parte de las exposiciones ni eran vistos como objetos artísticos. Entonces, el papel que va a hacer Alicia Bustamante en este campo, sobre todo abriendo un espacio que fue la Peña Pancho Fierro, un espacio espectacular, además en donde se va a dar encuentro una serie de intelectuales, artistas de distintas generaciones, donde se va a pensar el Perú desde distintos puntos de vista, va a ser muy importante y va a marcar una apertura, ¿no? Una apertura que permite a muchos, en la actualidad, a investigadores de distintas disciplinas, antropología, historia del arte, en fin, interesarse y entender la realidad y la importancia de conocer todos esas estéticas que tienen unas dimensiones muy distintas a las que el arte, digamos, occidental de algún modo visibiliza, ¿no? Y acá vemos una foto que es bastante interesante porque vemos a dos mujeres que son, se puede decir, pilares en el desarrollo del arte del mate burilao, ¿no? Dentro de las muchas más que hay, ¿no? Que son Apolonia Dorregaray y Catalina Sanabria. Alicia Bustamante tenía un contacto muy fuerte con ellos, había muchísima solidaridad por ellos, por aquellos años, algo que va a permitir que además, por ejemplo, cuando llegaran a Lima, se hospedaran en su casa, que ellas pudieran tener un espacio donde exhibir sus piezas, y eso va a ser bastante importante. Va a ser, sin duda, esta mirada que de algún modo está buscando romper este circuito tan cerrado y que, claro, ahora nos llena de la posibilidad de conocer estas maravillas, ¿no? Bueno, acá hay una fotografía que es histórica, es muy conocida porque están además con José María Arguedas, y al otro lado está Celia Bustamante, que es la hermana y gran compañera de Alicia, quienes además tuvieron una colección de arte popular, como se llamaba en esa época, la más importante que ha tenido el Perú, ¿no? Y a un costadito está la Peña Pancho Fierro, este espacio espectacular, maravilloso, en donde convivía la música, la poesía, la literatura, el teatro. En realidad era un lugar en donde además por primera vez Lima pudo escuchar la música andina, escuchar a Arguedas, es decir, un espacio sin igual, ¿no? Todo esto nos sigue, el camino sigue de algún modo, el camino recorrido, el camino que quiero recorrer, por favor la siguiente diapositiva, también me lleva a seguir vinculando la pieza de la mujer Cupijnique con estas maravillosas mujeres, que cada una, desde sus distintas maneras de ser objetos artísticos, han logrado dar
muchísimo a sus propias comunidades, ¿no? Me refiero a Tzetset Chiquín, esta maravillosa mujer aguajún, que es una de las que promovió, recuperó las técnicas de cerámica, ¿no? Ella hace muchos pinín, esas piezas que son maravillosas y que ahora las podemos encontrar. Y lo interesante es de que en una sociedad como la Aguajún, en donde la mujer está permanentemente en situaciones vulnerables, el ejercicio de la cerámica, el ejercicio de este tipo de objetos, por ejemplo, o elementos que remiten a una serie de saberes y de conocimientos que van más allá de lo material, son valiosos porque, como dice Chinita Tuesta, que es otra aguajún que ha publicado y documentado al respecto, la cerámica salva vidas. La cerámica en estas comunidades da a la mujer agencia, le da la oportunidad de definir su ser en ese espacio y valorarse cada vez más, sobre todo teniendo en cuenta de las situaciones tan complejas que viven. Y además es una manera también que las compromete con su territorio, ¿no? Del mismo modo, Polonia, el doctor Regaray, a quien le han dedicado una exposición hace algunos años, también es alguien que vale la pena mencionar porque es una de las pioneras, una de las mujeres que ha trabajado y que actualmente podemos ver sus obras, además reflejadas en su hijo, famoso Sixto Seguín, y en sus nietos, ¿no? Entonces, por favor, la siguiente, y con esta ya termino, porque una de las cosas que más me gustó de esta convocatoria que hicieron y que hizo el Museo Larco, Isabel y Ula, además ya habíamos tenido una experiencia de poder establecer un diálogo interdisciplinario, hablar de distintos temas y de cómo este tipo de vínculos construyen cosas. Quiero terminar esta pequeña presentación mencionando a alguien que es muy valioso, que es Neta Morales. María Neta Morales es una mujer que ha estado presente en la vida de muchas, digamos, sanmarquinas y sanmarquinos. Ella trabajó muchos años con Alicia y Celia Bustamante, trabajó en la Peña de Pancho Fierro y además trabajó en San Marcos, y ella, desde su espacio, desde la Casona de San Marcos, nos enseñó a mí y a muchas otras personas de mi generación a amar estos objetos, a cuidarlos y a estudiarlos, ¿no? Ella siempre nos contaba cosas sobre la peña, tenía una memoria de este espacio, y seguramente si en algún momento nos hemos dedicado a este tema, tiene mucho que ver con ella y con todas las mujeres que estamos viendo. Y finalmente, la persona que me inspiró, de la que hablo en el video, es mi madre, que además de ser obviamente mi madre, alguien a quien valoro mucho, es una mujer que ha respetado y ha siempre sabido inculcarme la independencia y también el tema de los afectos, que era el tema que me pareció fundamental para poder hablar sobre el tema. Lo importante que es tener estos valores por sobre todas las cosas, la familia, la solidaridad, el respeto, todo eso que sin duda cuando ya se es más adulta es lo más importante, uno lo puede entender. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias por no solo comentar la pieza y no solamente hablar de todas estas artistas, sino por compartir el lado personal, ¿no? Que finalmente también nos ayuda en este trabajo en el cual nos dedicamos a explorar el arte del antiguo Perú. También el lado personal es siempre muy valioso y muy enriquecedor. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, continuando, nuestra siguiente panelista es Fanny Mora. Fanny es socióloga y consultora en lactancia materna, certificada por IBCLC, que es el Consejo Internacional de Certificación de Consultores de Lactancia. Además, ella es una animatriz, es decir, un líder de la leche Lipsis, de la Liga de la Leche Suiza. Fanny es especialista en acompañamiento en lactancia materna desde hace 15 años y es facilitadora
en habilidades interpersonales y en comunicación. Fanny nos habla, o nos habló para la exposición sobre la mamá cacao, que es el video que veremos. Mamá cacao. Fuerza. El Perú es un país lactador, así nos llaman algunos y las cifras lo confirman. Estamos en primer lugar en América Latina. Estamos en primer lugar en América Latina. Sí, las mujeres peruanas deseamos y gustamos de amamantar. ¿De dónde puede venir esa fuerza de querer amamantar a nuestros hijos? Sin duda, nuestra naturaleza y conexión con la tierra puede explicar mucho de este ímpetu. Por ello, cuando tengo enfrente esta botella mochica donde se representa la mamá cacao, no puedo dejar de pensar en la belleza y fuerza de la lactancia, que claramente permite relacionar a esa madre y a su hijo con la tierra, representada en el fruto del cacao, rico en magnesio, minerales y nutrientes que facilitan la disposición física y emocional de la madre al momento de amamantar a su hijo. El deseo de amamantar surge de esta conexión invisible y poderosa que cada una de nosotras, mujeres mamíferas, tenemos con la madre tierra, con la naturaleza, con nuestro cuerpo, con las mujeres sabias que poblaron nuestra memoria y las tierras de nuestro antiguo Perú. De eso nos habla nuestra mamá cacao, del equilibrio emocional de la mujer conectada con la tierra, con la naturaleza que desea amamantar. Soy Fanny Mora, peruana, socióloga, educadora psicocorporal y consultora internacional en lactancia materna certificada IBCLC. Soy madre de 2 hijos maravillosos a quienes amamanté por muchos años. He disfrutado enormemente de la maternidad, de la lactancia y de la crianza proximal. Y considero que amamantar es una de las experiencias más profundas y transformadoras que toda mujer debiera vivir. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, Fanny, perfecto. Adelante. Buenas noches. Yo me encuentro del otro lado, digamos, del océano, así que para mí me toca hacer de noche. Así que buenas noches, a pesar que todos ustedes están en la tarde. Encantada de estar en este momento con todos ustedes. Gracias por la hermosa invitación. Y justamente quería empezar hablando de mamá cacao, porque realmente la invitación que surgió de Ula y de Isabel en ese momento, a mí me pareció interesantísimo hablar de las piezas que ya tenemos en la historia y en la arqueología de nuestro Perú, de nuestro país, pero yo me decía, yo, socióloga, consultora en lactancia materna, ¿qué puedo hablar de las piezas arqueológicas de nuestro país? No puedo negar y confesar que al inicio me intimidó un poco, ¿no? Yo decía, pero yo... Sin embargo, hace 2 años me acuerdo mucho de esta invitación para hablarme y acercarme a estas piezas arqueológicas en torno a la lactancia. Poco a poco me di cuenta que no se trataba de hablar como una experta arqueológica o de una experta de museología, sino de lo que se trataba era hablar desde mi experiencia, cómo yo podía encontrar canales de conexión con mi experiencia y lo que teníamos delante, que son todas estas piezas maravillosas que nos están dando información, nos están permitiendo escuchar las voces de nuestros antiguos peruanos que poblaron nuestro Perú. Entonces, poco a poco empecé a darme cuenta de esta hermosa oportunidad que me permitió conectarme con todo este universo maravilloso que es la arqueología y toda la historia peruana. Entonces, cuando tuve frente a mí esta pieza mochica que tenemos aquí viendo todos, recuerdo mucho que todavía tenía otro nombre. A mí me permitió, yo la miré bien, la miraba, y yo decía, es una mujer amamantando, pero
con una forma de un fruto. Y sinceramente al verlo bien dije, esto es un cacao. Y rápidamente conecté con toda la fuerza de los nutrientes, minerales que tiene este fruto. Entonces, yo rápidamente, este es un cacao, es mamá cacao. Entonces, de alguna manera, como decimos con Isabel y Ula, esta linda experiencia me permitió de alguna manera bautizar a esta pieza Mochica, que me parece maravillosa porque de alguna manera esta mujer con su bebé están encerrando y de alguna manera manifestando todo ese poder de la tierra, de la naturaleza, al momento de amamantar. Muy bien, entonces me gustaría pasar a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva he querido representar, o en todo caso nosotros podemos ver, cómo amamantar, siendo una experiencia básicamente de mamíferos, porque somos mamíferos, pero también nos deja ver que amamantar es una experiencia cultural. Es tan importante, no solamente somos mamíferos al momento de amamantar, existe toda una cultura que nos está impregnando, nos está de alguna manera moldeando nuestros hábitos, nuestras costumbres y nuestras prácticas. Es a través de estas fotos que yo he querido manifestar este pequeño momento, en todo caso esta perspectiva tan importante. Amamantar no solo es una experiencia donde se manifiestan nuestros genes de mamíferos, también es una experiencia cultural. Podemos pasar a la siguiente imagen. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Entonces, yo quería tocar un momentito, hablar de amamantar. Si bien es una experiencia natural, como veíamos hace un momento, si bien es también una experiencia cultural, nos podemos dar cuenta que es un proceso que dura, si tiene un tiempo de duración en la historia de esta mamá, de este bebé, y lo que podemos darnos cuenta, aquella persona que trabaja, aquella mamá que ha amamantado, es que está lleno de transformaciones y cambios. Es decir, la experiencia no es solamente una y la misma durante semanas y meses y años, y durar así la lactancia. En verdad, hay permanentemente cambios y transformaciones. Estos cambios, estas transformaciones, de alguna manera se transforman en pequeños retos, en pequeñas decisiones que tenemos que ir tomando, la mamá que amamanta y sobre todo ella. Entonces, a medida que esos retos de alguna manera los vamos sobrellevando, los vamos superando o simplemente entendiéndolos como normales, como algo que sí, a mí me pasó esto, claro, mi hijo me pedía mucho ahora, en ese momento cuando hacía mucho calor, o mi bebé me pedía mucho cuando empezó a crecer, mi bebé me pedía mucho si estuvo muy enfermo, etcétera, o se despertaba mucho de la noche, etcétera, etcétera. Todas estas experiencias nos están diciendo que de alguna manera la práctica de la lactancia exige o demanda de la mamá una serie de decisiones, si queremos microdecisiones, que de alguna manera va a permitir equilibrar y llevar adelante con éxito su lactancia. Pero esto en sí mismo es lo que llamamos el crecer en poder. Claro, la mujer al amamantar crece en poder, se transforma. Cada vez que ella decide seguir amamantando, cada vez que ella supera esas dificultades de lactancias intensas, por ejemplo, o aquellas pequeñas variaciones entre lactancia en la madrugada, la lactancia del día, la lactancia en el verano, la lactancia en el invierno, etcétera, o cuando el bebé cae enfermo y la lactancia lo sobrelleva.
todos estos detalles van permitiendo forjar en la mujer un poder que simplemente la va transformando, silenciosamente, sin grandes pompos ni grandes luces de colores. Simplemente la va transformando y va moldeando esa fuerza, ese poder que va a permitir y la va a transformar en otra mujer, con mayor poder en sí mismo y poder para tomar adelante decisiones, para transformar su vida, para simplemente seguir adelante, además de las dificultades. Eso es amamantar. Amamantar no es una experiencia de sumisión. Es justamente todo lo contrario. Creo que es necesario que entendamos esto. Pero hace un momento, en la primera diapositiva, hablaba cómo la lactancia también es una experiencia cultural, porque el entorno también nos moldea, también interviene. Y ahí es donde nosotros tenemos que reconocer que amamantar no es solamente, tiene que ver, digamos, con solamente la experiencia de la mujer que ella decide y amamanta. No, el entorno puede ser un entorno de entusiasmo, de apoyo, de simplemente de estímulo y motivación para seguir adelante. Pero también puede ser que ese entorno también pueda bloquear, inhibir, interrumpir o confundir. Eso es lo que no necesitamos. Eso es que debemos de superarlo, debemos dejarlo, porque lo que necesitamos es permitir que todas las mujeres vivan una experiencia de empoderamiento, que justamente superen, dejen de lado una experiencia de sumisión. Por eso que el entorno, la cultura es tan importante. Y esta foto que yo tengo acá delante sencillamente quería manifestar cómo una mujer joven, hermosa, está amamantando y sin embargo todos los niños, los jóvenes alrededor también están alegres, están manifestando, estamos frente a una experiencia positiva de entusiasmo. Amamantar es una experiencia que entrega poder a la mujer, que no la hace sumisa. Y necesitamos un entorno, una cultura que nos ayude, nos aproxime a fortalecer ese poder. Además, me gustaría pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Además, cuando una mujer amamanta, la sociedad amamanta. Justamente, ¿por qué? Porque tenemos a esta mujer de alguna manera llevada en andas, si queremos, por esta sociedad que ve con buenos ojos la lactancia. Es totalmente diferente cuando la cultura es simplemente indiferente a la mujer o le da la espalda. Me dice, eso es un asunto tuyo. Y eso es lo que no queremos. Lo que nosotros necesitamos, sobre todo en nuestro país, en el Perú, donde la lactancia es una práctica tan generalizada, donde todavía podemos decir que amamantar es la norma, es natural. Necesitamos todavía una cultura, y esta cultura no solamente se refiere a la gente de las calles, estamos hablando también de los profesionales, todos los profesionales que estén en torno a esa mujer, sosteniéndola y llevándola en andas para que ella pueda llevar a cabo su lactancia con éxito. Pero además, y eso es lo más maravilloso, es que a veces no nos damos cuenta que amamantar es una experiencia que colabora en la construcción de una cultura de paz. Así es. Cada vez que una mamá toma en brazos a su bebé para darle el mejor alimento, cada vez que una mamá acaricia a su bebé, mira con buenos ojos a su bebé, cada vez que esa mamá toca los dedos de su mano al bebé, los piecitos de este bebé, cada vez que ella le acaricia, le habla, le dice algo de amor o de ternura, esta señora, esta mamá, está permitiéndole construir a ese bebé esa relación humana con el otro. Está enseñándole
que puede confiar en el otro, que simplemente ese contacto físico puede ser tan seguro, tan importante, tan nutricio, que va a permitir construir lo que llamamos esa cultura de paz, en confiar en los demás, en abrirnos libremente al otro, en poder responder a la necesidad del otro, del más débil, del más vulnerable. Y creo yo que estas son digamos, los retos que tenemos, que vivimos en este momento, en nuestro país y en el mundo. Me parece que es muy importante que no olvidemos estas necesidades y estos retos que nos hacen más humanos, más seres humanos, que nos permite la complementariedad con los demás. Y sobre todo, quería poner el acento en esta necesidad del contacto físico. Contacto físico no es solamente, bueno, estoy al lado del otro. Es que el contacto físico para un bebé le va a permitir de alguna manera madurar todo la corteza de su cerebro, ese pequeño cerebro. Le va a permitir desarrollar toda esa sensibilidad física que al mismo tiempo le va a permitir desarrollar esa sensibilidad frente al entorno. Así que ese contacto físico tenemos que protegerlo. Es muy importante. Lo tenemos que proteger desde el primer instante. Los bebés cuando nacen necesitan de sus mamás. No podemos separarlos. No podemos, bajo ningún pretexto. Y yo creo que ese es uno de los retos de la cultura en el que vivimos ahora. Y necesitamos cuidar, reaccionar y sobre todo decirlo, como ahora lo estoy haciendo yo. Me parece que necesitamos recordar que la lactancia es la clave de una nueva cultura, una cultura de paz que nos permita construir puentes con los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. Muchas gracias por tu participación, por tu experiencia con la mamá Cacao y por la reflexión a la que nos llevas a todos y todas sobre la crianza con apego y sobre la lactancia, lo importante que es en nuestras vidas en general, y haciendo este acento sobre todo en el país, ¿no? Que es algo por lo que tú estás luchando tanto y dedicas tanta investigación. Muchas gracias, Fanny. Nuestra siguiente panelista es Ulla Holmquist, que es nuestra directora del Museo del Arco. Ella es arqueóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, tiene una maestría en museología en la Universidad de Nueva York. Ella también es consultora y profesora universitaria de museología y arte precolombino. Ha sido ministra de Cultura del Perú, directora del MUSEN, Museo Central del Banco Central de Reserva del Perú. Es curadora de arte precolombino, curadora de arte precolombino del Museo de Arte de Lima y subdirectora del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Ulla nos habló del ciclo de la diosa Luna en la exposición, que es el video que veremos a continuación. El ciclo de la diosa Luna, cambio y regeneración. Esta botella de cerámica con una historia en espiral pintada cientos de años atrás devela al girarse entre las manos el mito de la diosa Luna Mochica. Ella aparece con sus trenzas, su corona y su largo vestido dirigiendo una rebelión de objetos. Es un momento de caos, desorden, en el que diversos objetos se animan y capturan prisioneros humanos. Luego, ella, diosa mar, diosa tejedora, diosa luna, interviene y lleva a los cautivos en una barca a las islas para ser ofrecidos en sacrificio. Participa en el restablecimiento del orden y tras ello asciende nuevamente al cielo sobre una luna creciente en forma de barca, desde donde rige las mareas hasta que se inicie un nuevo ciclo de cambio y regeneración. Conocí esta pieza justo cuando terminaba mi tesis que trataba sobre la mujer mítica en el mundo mochica, y de pronto, como en un cómic moderno, aparece ella, la protagonista de la historia, contándomelo todo, viñeta tras viñeta, sin esfuerzo, sin más pretensión que anunciarme quizás que en mi historia
Un ciclo se cerraba y otro empezaba. Ella siempre estuvo allí y sigue acá. Sabia pieza, con todo el poder y encanto de la diosa luna mochica. Soy Ulla Holmquist, arqueóloga y museóloga peruana. Adelante, Ula. Muchísimas gracias, Isabel. Embajador Higueras, gracias por la invitación al equipo de la Embajada de Perú en Colombia. Realmente es un honor poder tener este espacio junto con mis amigas, María Eugenia, Fanny, Isabel, para poder confirmar en realidad que los años no pasan en vano. Escuchar a María Eugenia y escuchar a Fanny, me imagino que Isabel siente lo mismo, es confirmar que lo que estamos trabajando en el museo es esta ruta en la que todos y todas tenemos cómo hablar, cómo conversar con nuestro arte, con nuestras creaciones del pasado, que hoy día nos siguen hablando, que hoy día nos siguen dando no solamente información, sino nos siguen inspirando y nos siguen detonando temas que son muy relevantes para ser conversados hoy. Y yo quisiera con estas palabras iniciar un poquito esta conversación, agradeciendo además que el poder, las fuerzas femeninas, el Kamak femenino, el Warmi Kamak, digamos, sigue presente de todas estas mujeres del pasado, hoy están con nosotras y por eso podemos estar hablando con ellas, no solamente de ellas, sino acompañadas por ellas. ¿Qué puedo yo conversar sobre esta mujer, digamos, mochica, que en realidad creo que trasciende el ámbito mochica? Una mujer que me encontró, diría yo, al revés de decir que yo la encontré, me encontró a través de las imágenes que desde pequeña, desde adolescente probablemente, y ya luego en la universidad, se aparecía constantemente en las representaciones de los huacos que tanto me han gustado toda la vida, y era una imagen que fui conociendo en los estudios. Se refería a un personaje femenino. Más allá de eso, con lecturas y con estudios de otras investigadoras e investigadores, me animé a emprender justamente al final de los años universitarios un estudio para ver quién era, ¿no? Quién era este personaje que solamente lo estaba conociendo a través de imágenes, como esta imagen en una de las piezas más importantes del Museo Larco, llamada Pieza Larco, dicho sea de paso, porque es bastante famosa como base de esta escena que aparece en muchas publicaciones y que además en los últimos años se ha vuelto un poquito más pública, porque en los libros escolares también aparece a partir de una serie de hallazgos arqueológicos. Y este personaje ahí al centro de la imagen, este personaje con vestido más largo, con el arreglo del cabello en trenzas, unas trenzas por atrás, otras por adelante, y una corona con borlas, se aparece como la posibilidad de decir quién es y dónde más aparece, ¿no? Entonces, a partir de la necesidad que uno siempre tiene de llevar a cabo algún estudio más sistemático, me animé a tratar de identificar piezas arqueológicas en diversas colecciones y también imágenes publicadas sobre este personaje y comenzar a analizar para ver quién era el personaje. Esto me tomó algún tiempo, pero lo interesante de esta historia y de mi relación con este personaje era que lo que yo estaba tratando de ver es qué historia me estaba contando, ¿no? Un esfuerzo, pues, de análisis, de investigación, durante varios meses, me llevó a tener una cantidad enorme de piezas dibujadas, ¿no? Dibujadas por mí para tratar de ver qué rasgos tenía este personaje.
Así como aparece en esta pieza, de repente podemos pasar a una adicional también, la siguiente diapositiva, en donde la mujer con vestido largo también aparece aquí nuevamente en el centro de esta otra pieza, con unos rollos en espiral que en realidad son unos hilos, unas madejas, ¿no? Unos rollos de hilo o de soga que se desprende hacia abajo, y por ahí hay unos personajes que están tratando de subir por un camino que se marca por esos hilos, pero también aparece hacia la esquina superior derecha este personaje, pero ya con vestido negro, ya no con vestido blanco, sino con vestido negro, conversando con otro personaje. Entonces, aparecían así las imágenes de esta mujer, que no eran exactamente iguales, había que identificar cómo se vestía, qué vestido tenía, por qué tenía ese vestido, en qué escena, en fin, lo que uno hace cuando está investigando algún tema, ¿no? Pero dio la casualidad que en medio de este estudio de imágenes, de creaciones, ¿no?, que habían perdurado a lo largo del tiempo, objetos que ya estaban resguardados en vitrinas y depósitos de museos, me toca ir al campo, ¿no? Y me correspondía pues también llevar a cabo mi trabajo de campo. Y precisamente estas son las coincidencias, ¿no? Las sincronías que a uno le llaman la atención. Tuve la oportunidad de excavar en un lugar en donde se descubrió una tumba, que es la siguiente diapositiva que quisiera mostrar, que precisamente era la tumba que hoy día se conoce con el nombre de la tumba de la sacerdotisa San José de Moro, ¿no? Bueno, lo impresionantemente sincrónico de esto es que cuando estoy haciendo la tesis de este personaje que estoy tratando de analizar a partir de dibujitos, de iconografía o de esculturas modeladas, aparece esta tumba y ahí estaba. Es decir, el personaje aparece ahí con su borla, con sus borlas de cobre, con los implementos que usaba en los rituales, con sus copas, con sus vasos, con un ataúd, digamos, forrado de placas de metal en las que aparecía este personaje en una de las escenas que también se han estudiado en unos pequeños barquitos, los huaquitos de ella navegando sobre la representación de la luna, una serie de imágenes que ya habían sido de alguna manera identificadas en toda la cerámica. Y de repente estaba su tumba, ¿no? Lo que puedo mencionar en este instante es que esta historia que me estaban contando las imágenes, ahora me la estaba contando esta mujer. Ya no era una imagen, era una mujer que después de más de 1000 años aparecía delante, ¿no?, en un trabajo arqueológico. Y la intensidad de ese encuentro a mí me cambió la vida. Esa es una cosa que la gente que me conoce sabe, ¿no? Me cambió la vida realmente en términos de con quién me estoy encontrando a través del trabajo arqueológico. Y regreso a lo que dije al comienzo de la presentación. Estas mujeres siguen con nosotros, ¿no?, a través de su presencia bajo tierra, de su sabiduría, de las enseñanzas, de las tradiciones, de sus creaciones, del éxito que tuvo ciertas actividades que lograron trascender el tiempo, de nociones de cómo criar, de cómo nutrir, de cómo cuidar, de cómo organizar el espacio, de cómo vivir en estos grupos humanos diversos y que siempre presentan retos tan diferentes en lo privado y en lo público. Entonces, bueno, este encuentro realmente para mí fue bastante determinante, pero las sincronías no terminaron allí. Eso fue lo más gracioso, porque en medio de esta historia que se iba desplegando de la mujer, pasando de los dibujos a estar ella a mi lado, digamos, yo tenía que seguir avanzando mi propia historia académica, o lo que me tocaba en ese momento, que era avanzar en la graduación, en el fin de mi tesis, digamos. Y cuando estoy terminando de entender cómo estas diferentes imágenes se relacionaban una con la otra, y por lo tanto tenía más o menos claro cuál era la historia que me estaba contando estas imágenes, pues aparece una publicación en donde
sale esta pieza publicada, la que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es una pieza que prácticamente me decía, por si acaso todo eso que estabas reconstruyendo, acá está, pero en una sola pieza. Y para mí esto siempre ha sido bastante, o sea, tiene un sentido un poco de humor incluso, porque es como, ¿para qué te esfuerzas en contar algo que está contado? ¿No? Ahí está. Y esta pieza que estamos viendo en pantalla, que yo puedo compartir ahorita, si me da la posibilidad de hacerle el compartir pantalla más bien la mía, quisiera pasearme un momentito, casi como parte final de esta conversación con ustedes por esta pieza, de tal manera que puedan ustedes ver que efectivamente lo que estaba contado en la pieza era lo que estaba tratando de ser reconstruido. Este es un huaco pintado en espiral, ¿no? Le estoy dando vuelta, ojalá que se pueda estar viendo en pantalla, pero la mujer mítica femenina, o la diosa luna finalmente, o la diosa con su ciclo lunar, ¿no? Está aquí representada en diversas ocasiones. Una de ellas es esta, donde ella está liderando efectivamente, o está recibiendo la presentación de los personajes, objetos que están trayendo a estos prisioneros que han sido parte de un momento de desorden, y se presentan ante ella como uno de los personajes que ha, no sé si dirigido la revuelta, ¿no? Pero probablemente sí ha sido, está en el contexto de este momento de desorden, y este desorden o inversión del orden tiene a este personaje junto a otro personaje masculino como los destinatarios de este momento de presentación de estos prisioneros, ¿no? Ahí aparece una vez, pero no aparecía solamente una vez. Esta señora vuelve a aparecer siguiendo la espiral en el momento en que está llevando en la barca a los prisioneros, hay otra barca detrás, están llevando a los prisioneros hacia las islas, que eran otro conjunto de imágenes que también aparecían en muchas otras piezas. Y no solamente esto, sino también va a aparecer en una tercera imagen al final de la parte superior del huaco, en donde ella ya ha entregado la copa al personaje principal, al dios, digamos, que recibe esta copa como ofrenda, y ya trasciende este momento de las islas y pasa a su plano celeste, ¿no? A ser un personaje paseando en una barquita lunar, ¿no? En un barquito en forma de luna. Bueno, aquí estaba todo junto, o por lo menos gran parte de la narrativa, en unas piezas en espiral. Voy a dejar de compartir esta pantalla y ya no tenemos que regresar a las diapositivas, porque ya voy a terminar con un par de ideas. Este personaje se volvía a presentar, esta vez en el libro completo, ¿no? Como yo siempre digo, y lo decimos en el museo, y lo decía nuestro fundador, estos huacos son realmente unos libros con los cuales uno, pues, que uno lee, ¿no? O que, con los que se encuentra y que comienza a descifrar, claro, obviamente juntando una serie de sentidos y contenidos e investigaciones, pero esta ha sido una relación, como siempre digo, una relación muy particular. Esta pieza que ustedes acaban de ver al final es una pieza difícil de ver. No es una pieza fácil, siempre lo hemos conversado en el museo, porque es de este tipo de piezas que tienes que tener entre tus manos para poder leerla. Los dibujos son sumamente pequeños, es muy parecido, María Eugenia no me va a dejar mentir, muy parecido al trabajo de un mate burilado, pero esto es una pintura. Entonces, para poder leer este objeto, uno lo tiene que tener entre sus manos y poder darle vuelta, ¿no? Entonces, es una relación muy íntima y muy cercana con esta lectura, con este cuento, con esto que se está contando, ¿no? Lo que yo puedo, con lo que quiero terminar, mejor dicho, es esta capacidad que tienen nuestras creaciones en el pasado y en el presente para contar estas historias.
Y creo que siguiendo la tradición, Isabel nos invitó a seguir contando historias en esta exposición compartida, co-curada, digamos. En realidad ha sido una conversación que hubiera podido suceder en una mesa de todas nosotras sentadas, las 14, hubiera sido un poco más larga, ¿no es cierto? No hubiéramos tenido esos videos de 1 minuto, probablemente hubiéramos tenido conversaciones de muchos más minutos, pero en eso se convirtió esta exposición, en una conversación sobre lo que significan estos objetos y cuánta historia hay en cada uno de ellos, pero cuánta historia compartida con nosotros hay en cada uno de ellos. Y creo que este tipo de espacios que nos ha brindado la Embajada de Perú en Colombia esta vez se tienen que volver constantes, ¿no? Y en el Museo Larco seguimos haciendo esos esfuerzos, ¿no? En donde las historias se cuenten desde diversos puntos de vista, que los cuenten las personas con sus propias voces, que se cuenten diversas historias sobre los objetos, que los usemos de diversas maneras, porque son muy potentes, tienen mucho que decir, podemos aprender mucho de ellos. La presentación de Fanny, por ejemplo, es claramente una invitación a que sepamos, digamos, vincularlos, a que nos animemos a vincularlos con toda una gama mucho mayor de saberes compartidos, ¿no? Y definitivamente creo que el Huaco Cómic final, ¿no es cierto?, es una suerte de invitación también a decir, nosotros como sociedad peruana actualmente tenemos la oportunidad de seguir esta ruta de contadores de historias, ¿no? Nuestro arte, nuestra visualidad es muy fuerte, muy potente y tiene una tradición milenaria. Entonces, a seguir contando historias, sobre todo ahora que estamos en un momento no muy de orden y equilibrio, ¿no?, sino al revés, de desorden, de desequilibrio, en donde nuestro orden conocido se ha cambiado. Creo que comenzar a vincularnos con estos objetos nos puede dar algunas rutas de que esta no es la primera vez, de que estas son cosas que suceden y de que siempre se pueden encontrar rutas comunes, compartidas, para salir adelante, ¿no? Para encontrar y hacer que, digamos, que el pasado lo pongamos delante un poco para ver qué nos dice para un futuro compartido. Así que esa fue mi historia, esa sigue siendo mi historia con la diosa Luna, y como comprenderán, cada 28 días se sigue conversando con ella, y uno conversa como mujer con esa luna, y también a través de nuestros propios cuerpos que tienen estos ciclos pues bastante marcados, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Zula. Muchas gracias por la presentación, por compartir con nosotros una historia profesional, pero también muy personal, de tu encuentro con la diosa Luna y de cómo ha influenciado, ¿no?, hasta el día de hoy en tu vida y en tu ejercicio. Y en verdad muy interesante escucharlas a las 3, como dices tú, hubiese sido un placer tener a las 14, pero es un placer escuchar estas diferentes formas de acercarse al objeto también, estas diferentes disciplinas, como con ojos distintos pueden acercarse a nuestras piezas y demostrarnos lo vigentes que son, ¿no?, lo relevantes que siguen siendo en nuestras vidas y lo mucho que podemos aprender de ellas. Tenemos una pregunta, Ula, creo que podrías ayudarnos a contestar esta pregunta, en la cual nos dicen, ¿cuál consideras que es el descubrimiento arqueológico que marca, de alguna manera, la forma de ver a la mujer y su importancia en el antiguo, en el mundo antiguo? ¿Qué dirías tú? Uy, yo creo que depende un poco de las rutas de comunicación, ¿no? Porque creo que de todas maneras hay hallazgos que se hacen más conocidos que otros, ¿no? Que encuentran rutas de comunicación más amplias en su momento, pero creo que en los últimos 20 años, ¿no?, ha habido una continuidad de hallazgos muy, muy grandes. A veces pensamos que están concentrados en el norte. Está efectivamente lo de
todo el conjunto de tumbas de San José de Moro, está claro, fue una seguidilla de hallazgos en los años 90, ¿no? Continuos, no fue uno, fueron varios, entonces se podía entender un poco este rol de un liderazgo femenino en este lugar, pero de ahí también tenemos Cao, la dama de Cao, ¿no es cierto? Muy contundente, muy fuerte este hallazgo, muy potente, además por el conjunto de objetos que acompañó este hallazgo y por las características de dónde estaba la tumba de la dama de Cao y toda esta historia reconstruida acerca de en qué momento vivió. O sea, una narrativa muy interesante que pudo ser contada y hasta ahora está siendo muy trabajada. Hace un par de años, si no me equivoco, o un año, hemos logrado ver su rostro reconstruido, ¿no? Están las tejedoras en Tucumán. Hay una concentración fuerte de contextos interesantes en el norte, pero también está en Guarmey también, ¿no es cierto? También ha estado en el sur o el hallazgo de otras tumbas, Wari. O sea, en verdad creo que se trata de que ha comenzado a salir más a la luz. Estos hallazgos se han comunicado más claramente, pero también hay toda una mirada que probablemente se tiene que tomar en consideración, que es cuáles son las preguntas que nos hacemos con los hallazgos, ¿no? Y yo creo que más allá de mostrar lo que se encontró, etcétera, es interesante comenzar a conversar desde qué preguntas nos hacemos. Yo justamente pensaba en el título que a veces compartimos en este tipo de foros, hicimos ¿la mujer tenía poder o qué tipo de poder? ¿De qué tipo de poder estamos hablando? ¿No es cierto? O sea, comenzar a cuestionar también cuáles son esas preguntas que nos hacemos. Pero yo, más que mencionar uno en particular, si me está preguntando por uno en particular mío, obviamente yo he trabajado en este lugar, pero a mí me impresiona mucho la dama de Cao y yo creo que también los hallazgos han ayudado a releer las fuentes también etnohistóricas con otros ojos, ¿no? Y entonces hay toda una continuidad ya de investigaciones que las nuevas generaciones están llevando a cabo para entender mucho mejor, más ampliamente, los roles de las mujeres en el antiguo Perú, los roles tanto de estos personajes encontrados en contextos, pero también a través de otro tipo de fuentes, ¿no? Uh-huh. Tenemos una pregunta del embajador Ignacio Higueras. Embajador, ¿nos escucha? Sí, gracias. Adelante. Gracias, Isabel. Sí, yo digamos, cuando di mis palabras iniciales, les comenté el entusiasmo que había despertado, primero saber que existía esta muestra y obviamente la posibilidad de poder hacer este conversatorio. Una de las cosas que me entusiasmó, no quiero decir que me llamó la atención, porque era, y esto es una pregunta para Aula, ¿cómo surge la idea de esta muestra? De la observación de los ceramios, obviamente del tema de la mujer, por supuesto. Eso es lo que quisiera yo preguntarle a Aula, o a las curadoras. Creo que todas han sido curadoras finalmente, si no me equivoco. Pero bueno, a Aula, en calidad de directora, quería hacerle esta pregunta. A mí me parecería interesante, en realidad, que Isabel contestara la pregunta, porque lo que pasa es que son conversaciones constantes que están sucediendo en el museo, pero cuando hay una efeméride, hay el equipo curatorial, pedagógico, o sea, Isabel, aquí no está nuestra arte educadora, que es Patricia Aragaki, y también el equipo de comunicación, nos juntamos y conversamos de qué sería lo más pertinente para ese efeméride, y ha ido variando a lo largo del tiempo. Entonces siempre están estas ideas dando vueltas y de repente es, ok, para esta vez, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero Isabel, valdría la pena que te lo cuente, porque estaba en sus manos esta propuesta. Sí, justamente como dice Ula, cada vez que tenemos una efeméride nos juntamos en el equipo, en la mesa que tenemos ahí en la oficina de curaduría, nos sentamos, empezamos a hacer como una lluvia de ideas, ¿no? El año anterior habíamos tenido un recorrido que le llamamos el poder de la mujer en el antiguo Perú, con algunas estaciones en las salas para un poco discutir la pregunta que siempre nos llega de ¿la mujer tenía poder en el antiguo Perú? Entonces un poco la idea de esa exposición fue esa. Esta vez teníamos que obviamente hacer algo distinto. Entonces empezamos a pensar qué es lo que podemos hacer para seguir hablando de la mujer. Sabemos que hay muchos temas. Y algo que caracteriza mucho al museo, que lo ha comentado Ula, es esta necesidad de no mirarnos al espejo y hablar
o no sentarnos las dos y conversar de lo que ya conocemos, sino invitar a más personas a la mesa a conversar. Gracias a la accesibilidad que brinda el Museo Larco desde hace muchos años, hemos podido formar, por así decirlo, un gran grupo de investigadores amigos y amigas, ¿no? Eso nos ha permitido conocer a personas de diferentes disciplinas, arqueólogos, por supuesto, historiadores del arte, artistas, muchos artistas, en el caso, por ejemplo, de Ángela Brocker, que es médico y partera, en el caso de Fanny Mora, ¿no? Entonces lo que hicimos en ese momento fue decidir, ¿por qué no hacemos la selección de las piezas, muchas de ellas en exposición permanente, en las cuales se representa a la mujer, sea diosa, sea divina o sea humana, y de acuerdo a cómo conocemos a estas investigadoras, escogemos una pieza para cada una de ellas. Y eso fue un poco lo que se hizo. Empezamos a llamarlas, ¿no? Y fue interesante, también un trabajo curatorial muy interesante, porque es como darles las pautas, ¿no? Queremos que participes en este proyecto, la intención es que produzcas un audio de 2 minutos y vamos a darte una pieza. Todas muy ansiosas por saber qué pieza más habíamos escogido especialmente para ellas, ¿no? Luego observar la pieza y empezaban ellas a trabajar, nos mandaban sus textos, los revisábamos, los veíamos en conjunto, y solo les pedimos en verdad un requisito, y era que trataran de que sea un tema que sea relevante hoy, y que sea muy personal, ¿no? Y la verdad es que todas lo cumplieron sin ningún problema, todas se sintieron muy identificadas con las piezas, con la historia, y fue bastante independiente, ¿no? Cada una escogió, si bien les dimos las piezas, cada una escogió la forma en la que iba a abordar esa pieza, y así es como resultó el proyecto y finalmente esta exposición que llamamos multicurada, ¿no? Porque somos varias curadoras sentadas en la mesa. Yo tenía otra pregunta, porque usted, Isabel, Ula, Fanny, María Eugenia son peruanas, y sabemos que, como lo explicaron, lo han explicado en la introducción, tenemos también mujeres que son de Polonia, de Israel, de Francia, de Estados Unidos. Su aproximación a ceramios, que probablemente estén más cerca a ustedes en su conocimiento de la arqueología, de la museología, de los diferentes temas de donde vienen, ¿fue más difícil o no? O sea, su aproximación a los objetos o a los ceramios, que además ya nos explicó Isabel, porque esa era otra pregunta que tenía, que ustedes les plantearon, o sea, ellas no eligieron el ceramio que querían, digamos, básicamente por lo que ha explicado Isabel. ¿Fue una aproximación distinta, más difícil, no, o no? ¿O una conexión con la pieza y la expresión de lo que ustedes les pidieron a ellas? Claro. No, lo que sucede es que estas otras mujeres investigadoras extranjeras son lo que nosotros llamamos comúnmente andinistas. Es decir, son mujeres que ya están en contacto con este arte, ¿no? Pero por eso les decía, eso es lo interesante del arte precolombino, que no es solo estudiado por peruanos, sino es estudiado alrededor del mundo, porque también debemos saber que hay colecciones precolombinas en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, sí, son mujeres y además que viajan mucho al Perú, que conocen nuestra colección, que están mucho en contacto con el arte precolombino. A mí me gustaría complementar algo, embajador, si puedo complementar. Estos procesos en realidad que se dan en el museo, y eso es algo que realmente le va a interesar a la gente que nos está escuchando, los tiempos están, digamos, marcando cambios muy intensos en los museos. Y algo interesante es que a veces hay coincidencias en el medio del proceso que hacen que podamos enriquecer incluso la metodología de trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Museo Larco ya van, desde que hemos hecho la curaduría de los últimos 10 años, del cambio curatorial de la exposición permanente, siempre hemos vinculado los temas de la curaduría del museo con temas actuales, siempre, toda la vida. O sea, así como brindamos hoy en día en una fiesta, así el brindis ceremonial de los antiguos peruanos, ¿no es cierto? Esa es una manera que el Museo Larco ha tenido que trabajarse más de 10, 15 años. Pero justamente es una cosa que quería recordarle a Isabel y que quería que Isabel la recordara, pero justamente ya que tengo la palabra lo voy a hacer yo. En medio del proceso del trabajo con este efeméride, justamente también coincidió con con que me escribe un investigador
César Lingán, que está fuera del país haciendo una investigación con otros museos en Europa, y justamente nos propone usar una matriz para poder vincular los objetos del presente con el pasado. Entonces, hicimos un ejercicio en el equipo educativo del museo para poder hacer este vínculo, pero en realidad no pudimos hacerlo exactamente como hubiéramos pensado por temas de tiempo, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo en realidad en los museos en el mundo lo que está pasando es justamente esto, esta necesidad de vincular los temas del presente, del pasado con el presente, porque es la manera en que el público en general se vincula con estas cosas que pueden ser muy lejanas, ¿no? Son algunos pocos especialistas que tienen estos objetos como objetos de estudio. Y es desde esas voces de los especialistas que ya conocen estos objetos que podemos encontrar esos vínculos. Pero, así como Fanny, María Eugenia, Ángela, Sara, todas estas amigas, curadoras, hubieran podido ellas escoger sus piezas, estoy segura de que muchas hubieran coincidido con la pieza que escogimos porque ya teníamos un vínculo con ellas, pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos invitado a 14 mujeres X, ¿no es cierto?, que no hubieran tenido vínculo con el museo? Ahí viene otro ejercicio interesante de ver cómo algo que uno tiene en su experiencia personal logra vincularse, tener una relación afectiva o emocional con un objeto que ve, por ejemplo, por primera vez, ¿no? Esos son otro tipo de ejercicios que creo que los trabajos que se están haciendo en museos del mundo están tratando también de promover. ¿Cómo vinculamos nuestro presente con todo un bagaje histórico, digamos, cultural, que los seres humanos nos están dejando, pero nos están dejando para algo? No nos están dejando para dejarlos ahí en las vitrinas y resguardados y cuidados solamente. Nos están dejando para que nos digan algo el día de hoy. Entonces, cuando usted, embajador, preguntaba sobre la metodología, han sido conversaciones, han sido utilizar estas propuestas bien de colaboradores, ¿no?, que conversan con nosotros a partir de sus propias experiencias, que proponen maneras de metodologías nuevas para poder trabajar. Es realmente un espacio de mucha conversación y de mucha experimentación. Esto ha sido una experimentación. Y es una experimentación que realmente nos ha dado muchas satisfacciones y que nos abre una ruta de continuidad, ¿no? O sea, claro que para nosotros que este es el tipo de curadurías virtuales que podríamos seguir haciendo también con diversos colegas, amigos y otro tipo de personas que se pueden vincular con este patrimonio y que pueden hablar con estas colecciones, ¿no? Pero al escuchar la ULA se me ocurre algo, no sé si será se lo digo. Usted hablaba de la posibilidad de, por ejemplo, mostrarles cerámicos a mujeres que no están conectadas con la arqueología, ¿no?, con la investigación, con el museo, con las piezas que ustedes tienen. Pero al mismo tiempo creo yo, por lo menos es la forma como yo he visto la colección y he escuchado los testimonios de las mujeres que han participado en este proyecto, es que tal vez creo que hay un mensaje, digamos, de traer todas esas ideas al presente también para luchar contra estereotipos, contra situaciones muy actuales, ¿no es cierto? Y que muchas de las mujeres que han testimoniado las han dicho. Y mi idea era el siguiente, y es una idea obviamente que Alejo me plantea, que tal vez sean hombres los que sean conectados con estos cerámicos de estas diosas, de estas mujeres, de estas escenas, porque al final probablemente también son actores de estas eventuales situaciones o estereotipos que quisiéramos cambiar, ¿no? Bueno, esto es una sugerencia que hago tal vez para el futuro, ¿no? Pero en fin, espero que les parezca válida. Pero muchísimas gracias, Zula y Isabel, por el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Sí, es una gran sugerencia y yo creo que sí, que podríamos intentar esto y creo que funcionaría bastante bien. Bueno, queremos nosotros agradecer en primer lugar a nuestros panelistas por su tiempo, por su profesionalismo y por el cariño que siempre tienen hacia el Antiguo Perú y el de participar en este conversatorio. Queremos agradecer a la Embajada de Perú en Colombia, al embajador Ignacio Higueras. Felicitamos este tipo de iniciativas que promueven en verdad nuestra cultura en nuestro país hermano Colombia y esperamos, como bien dijo el embajador, que esta sea
la primera de muchas otras iniciativas en conjunto. Nosotros siempre estaremos dispuestos a participar y a empezar a generar nuevas ideas como esta. A ustedes que nos están siguiendo en esta transmisión, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Esperamos que disfruten de las últimas actividades de la Semana del Perú 2020, que llega a su fin mañana viernes. Queremos invitarlos también a visitar y compartir la exposición virtual Mujeres del Pasado en Voces del Presente en nuestra página web www.museolarco.org. El enlace directo está disponible en la página del evento también de colombiaviveperú.com y en los comentarios de esta transmisión vía Facebook Live. Para mantenerse en contacto con nosotros y con el arte del Antiguo Perú, que les digo desde ya es fascinante, recuerden seguir al Museo Larco en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias, embajador, y será hasta la próxima. Adiós. Feliz 28 de julio. Igualmente, feliz 28. Muchas gracias. Felices fiestas. Chao. Felices fiestas a todas. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Saludos. Conoce. Aprende. Vive. La riqueza, los tesoros, la gastronomía y la magia del Perú. Un encuentro digital donde descubriremos cómo vivir el Perú desde casa. Emociónate con nuestras actividades y eventos que inspiran. Conoce lo mejor de nuestras exportaciones y comercio. Aprende sobre la riqueza de nuestra tierra y gastronomía. Y vive con nuestros artistas lo mejor de esta cultura dedicada al mundo. Todo esto en la Semana del Perú. Colombia vive Perú. Mucho por conocer. Del 16 al 24 de julio de 2020. En exclusiva por colombiaviveperú.com.